Hola, bienvenidos a un nuevo video. En esta clase quisiera compartir con ustedes una investigación en la cual he estado trabajando en los últimos meses en mi universidad con un doctor especializado en el área de mi carrera. Y bueno, básicamente esto es el modelado de sistemas. Y dentro del modelado de sistemas existen dos conceptos fundamentales que son la ingeniería de sistemas basada en modelos y el lenguaje para el modelado de sistemas, SysML. La ingeniería de sistemas basada en modelos, por sus siglas en inglés MBSE, tiene tres pilares, los cuales son un lenguaje para el modelado, que en este caso es SysML, un método mediante el cual vamos a llevar a cabo el proceso de diseño y una herramienta en la cual podamos establecer todo el proceso de diseño. Y bueno, básicamente la ingeniería de sistemas basada en modelos, Model Based Systems Engineering, surge debido a que existía anteriormente un enfoque, el cual era conocido como un enfoque basado en documentos, donde al modelar un sistema se generan entregables. Entonces esos entregables pueden ser hojas de cálculo, presentaciones, documentos de texto, presentaciones, etc. Entonces estos entregables no se encontraban unificados entre sí y eso representaba un problema. Además, si se tenía que hacer cambios, era muy difícil porque al no estar unificados se tenía que cambiar cada elemento del sistema en donde apareciera ese cambio que se realizó en el elemento, donde apareciera el elemento en el que se realizó el cambio. Y en cambio con el enfoque de la ingeniería de sistemas basada en modelos, pues todos los elementos del sistema están unificados, es decir, si nosotros realizamos un cambio en un bloque, en un modelo, si ese elemento está presente en otra parte del sistema, automáticamente se actualiza el cambio en todo el sistema. Y bueno, eso es una gran ventaja. Y bueno, la ingeniería de sistemas basada en modelos básicamente nos ayuda al proceso de diseño como muestra aquí, nos ayuda al análisis, a definir los requerimientos, a realizar pruebas, a integrar todas esas ideas para poder modelar un sistema y a implementarlas, ¿sí? Básicamente cuando estamos en el proceso de diseño, lo primero que la ingeniería de sistemas basada en modelos nos dice que nos preguntemos es ¿por qué estamos modelando? Esa es una pregunta muy importante. ¿Por qué? Todo debe de tener un propósito. Entonces cuando se está comenzando este proceso de diseño, se debe de tener un plan. Entonces, ¿cuál es el objetivo por el cual por el cual vamos a modelar un sistema, ¿verdad? Entonces, otra pregunta muy importante que tenemos que responder es ¿qué esperamos como resultado del esfuerzo que vamos a dedicar al proceso de diseño, al modelado del sistema? ¿Cuáles son los resultados esperados? ¿Sí? Eso es muy importante al momento de comenzar el proceso de diseño de un sistema. También tenemos que respondernos qué tan detalladamente vamos a tener que modelar la estructura del sistema. Es decir, al modelar un sistema no estamos modelándolo completamente, estamos modelando los aspectos fundamentales, esenciales que describen el comportamiento del sistema. ¿De acuerdo? Entonces es lo más importante. Y bueno, una vez dada esa introducción a la ingeniería de sistemas basada en modelos, vamos a pasar a lo que es el lenguaje SysML. SysML es un lenguaje para el modelado de sistemas. De igual manera es un lenguaje gráfico en el cual nosotros podemos comunicar
nos ayuda al proceso de diseño. Y este lenguaje es derivado del lenguaje UML, que básicamente UML es un lenguaje que utilizan los ingenieros de software para modelar software. Y bueno, básicamente este lenguaje pues deriva de ese lenguaje. Entonces surgió debido a la necesidad de los ingenieros de sistemas, porque se dieron cuenta que necesitaban un lenguaje que pudiera soportar todas las necesidades, pudiera cumplir con todos los requerimientos de la ingeniería de sistemas basada en modelos. Y pues básicamente muchas reglas de UML aplican a SysML, pero también tiene extensiones que se desarrollaron específicamente pues para la MVC. El lenguaje SysML está regido por la OMG, que es la organización que determina los estándares de este lenguaje y también las reglas. Básicamente en UML solamente teníamos algunas características, pero SysML extendió algunas otras que requería. Pero bueno, vamos a ejemplificar todos los conceptos del lenguaje SysML aplicados a un ejemplo modelado. Y bueno, SysML posee 4 pilares fundamentales, los cuales son la estructura, los requerimientos, la parametrización y el comportamiento. Bueno, los requerimientos, pues de manera general, aquí se especifican todos los requerimientos del sistema. En la parametrización se especifican los posibles modelos matemáticos que puedan describir el sistema o aspectos fundamentales del sistema, y aquí podemos realizar algunos análisis dando algunos parámetros del sistema. Por ejemplo, en este caso es un sistema de refrigeración, entonces hay algunos parámetros del sistema para calcular algunas variables. Y bueno, aquí en el comportamiento, básicamente el comportamiento del sistema. Entonces, como nosotros sabemos, un sistema de refrigeración posee 5 elementos básicos, pero bueno, eso es más del ejemplo en sí, pero bueno, vamos a definirlo. El ciclo de refrigeración básico posee 5 elementos, que son el compresor, el condensador, la válvula de expansión, que es un regulador de flujo, y el evaporador. Y también el quinto es el agente refrigerante que circula por el sistema. Bueno, primero comenzaremos por el primer pilar de SysML, que es la estructura. Para la estructura vamos a crear un diagrama de paquete, el cual nos muestre la organización del modelo, que básicamente aquí tenemos un paquete, este se llama paquete, y este paquete es el sistema de refrigeración, que es lo que está aquí. El paquete tiene como excedí la cantidad de bloques y de elementos que me permitía la versión demo, ya no puedo continuar utilizando las herramientas. Pero bueno, aquí hay algo que se llama composición. Entonces, el sistema de refrigeración está compuesto por la estructura, los requerimientos, la parametrización y el comportamiento. Estoy utilizando los 4 pilares para modelar mi sistema. Entonces, dentro de la estructura voy a crear un diagrama de definición de bloque, que aquí están sus siglas en inglés, que es Block Definition Diagram, o BDD, perdón. Y este diagrama nos sirve para especificar cómo se conforma el sistema de una manera general. Entonces, en este diagrama de definición de bloques, yo voy a definir un bloque y voy a decir que este ciclo de refrigeración, que es mi sistema,
está conformado por 5 elementos principales, ¿no? Que dije es el compresor, el condensador, la válvula de expansión y el evaporador. De aquí simplemente yo solamente arrastro los bloques, ¿sí? Arrastro los bloques y los voy nombrando. Entonces aquí yo doy clic y le voy a dar que es una composición directa. Y entonces me va a arrojar una flecha, la cual yo voy a tener que tocar el bloque, el que pertenece a mi bloque ciclo de refrigeración. Pero bueno, ahorita no puedo ejemplificarlo, pero estoy diciendo qué es lo que se hace, ¿de acuerdo? Porque superé el número de elementos de la versión demo. Entonces aquí también haría lo mismo, composición directa, el condensador, la válvula de expansión y el evaporador. Ahora aquí es algo muy importante, porque como ustedes ven, esta línea es diferente a esta línea, ¿verdad? Esta, como ven, está completamente, el área está sombreada y aquí no. Eso es porque, como dije, esto es una composición directa y esta es una composición que no es directa, es decir, porque no pertenece directamente al ciclo de refrigeración. Es decir, el agente simplemente circula por el sistema, es decir, no es como ellos que pertenecen al ciclo de refrigeración. Este simplemente está circulando, por ello no lo tomé como una composición directa. ¿De acuerdo? También aquí pueden dar clic y les pueden dar seleccionar la opción. Y entonces aquí hay dos actores. Los actores son básicamente quienes interactúan con el sistema, que sería el personal de mantenimiento y el usuario. Entonces aquí son actores también. Aquí vamos a dar clic en... mira, aquí están. Esta es Direct Association. Esa es asociación directa. Y esta es la otra que se llama Directed Aggregation. Es una agregación, pero que no pertenece directamente. No, perdón. Esta es la composición directa. Y la otra es la asociación directa. Entonces, aquí estoy buscando cómo definir el actor. Solo que ahorita no sé por qué no aparece. No, aquí no va a estar. Aquí no. Use case. Aquí yo defino un actor, lo arrastro y lo llamo mantenimiento. Arrastro otro actor y lo nombro usuario. ¿Por qué? Porque el sistema de refrigeración, cuando necesite mantenimiento, pues el personal de mantenimiento va a interactuar con él. Y cuando no, pues un usuario va a estar gozando de su función, que es pues llevar un área determinada a una temperatura deseada. Y bueno, eso sería básicamente la estructura. Entonces, ahora ya tenemos el diagrama de definición de bloques, pero entonces sabemos que internamente está ocurriendo algo en nuestro sistema, ¿no? En el ciclo de refrigeración internamente está ocurriendo algo. Por ello voy a definir un diagrama, ¿cómo se llama? Perdón, internal block diagram. ¿Cómo se traduce al español? Un diagrama de bloque interno, disculpen. Un diagrama de bloque interno. En este diagrama de bloque interno, nosotros lo que vamos a hacer es definir internamente cómo se encuentra esa estructura del bloque. Miren, recuerden que estábamos en ciclo de refrigeración, entonces aquí yo voy a crear, aquí yo le daría clic derecho y le daría Create Diagram, que ahorita no me deja porque no me deja utilizar las herramientas, y yo teclearía un Internal Block Diagram, un diagrama de bloque interno, y me va a crear este Internal Block Diagram, IBD, de las siglas en inglés, y entonces yo lo voy a poder llamar como yo quiera. Y bueno, entonces aquí yo estoy especificando el compresor, el condensador, la válvula de expansión, el evaporador. Básicamente
Todas estas se llaman partes. Esas son partes del ciclo de refrigeración. Y dichas partes se encuentran interconectadas de manera tal que a través de ellas fluye el refrigerante. Aquí se está indicando por esta flecha. ¿De acuerdo? Por ejemplo, durante la etapa de compresión, el refrigerante en estado gaseoso está a alta presión y a alta temperatura. Circula y en la etapa de condensación entra gas a alta presión y temperatura. Y al terminar esa etapa de condensación, ahora ha cambiado de estado, entonces ahora es líquido refrigerante, mantiene su presión pero disminuye su temperatura. Y después, al entrar a la válvula de expansión, en este recorrido hay una pérdida de temperatura y aquí se regula el flujo. Entonces aquí obtenemos líquido subenfriado a baja presión y temperatura. Esos son aspectos más técnicos del propio proyecto, pero solamente los estoy ejemplificando para que ustedes los puedan aplicar. Entonces aquí es muy importante porque, como ustedes pueden ver, aquí hay puertos. Sí, se llaman puertos. Déjenme verificarlo para ver que no estoy diciendo algo mal, algo erróneamente. Sí se llaman puertos. Entonces básicamente aquí en el internal block diagram yo solamente lo único que haría sería jalar este puerto, pegarlo aquí, jalar este puerto y pegarlo aquí a la entrada y a la salida. Aquí yo elegiría dando clic si es una entrada, si es una salida. Incluso creo que se pueden manejar ambas direcciones, pero para este caso solamente es una entrada y una salida. Entra el compresor y sale del compresor. Y bueno, básicamente eso es para lo que sirve un diagrama de bloque interno. Recordar, en el primer pilar, que es la estructura, tenemos entonces un diagrama de paquetes donde podemos organizar en paquetes la organización del modelo y también tenemos los diagramas de definición de bloques, que nos sirve para definir de manera general cómo se conforma el sistema. Y tenemos otra herramienta que es el diagrama de bloque interno, donde especificamos cómo se conforma una parte del sistema, que en este caso es el ciclo de refrigeración, el cómo se conforma internamente el bloque, cómo se conforma internamente, ¿de acuerdo? La estructura interna. Y básicamente eso es todo para la estructura, el primer pilar del lenguaje SysML. Entonces, ahora pasaremos a la parametrización, que es otro pilar del lenguaje SysML. Entonces, la numeración de los pilares pues básicamente no afecta, ¿ok? Pero son 4. Entonces vamos a tomar el segundo como la parametrización para este ejemplo. Y algo muy importante. Ahorita ustedes vieron que yo le di clic, ¿verdad? Pero no, esos vínculos no están... Aquí ya. Aquí tenemos un árbol, el cual contiene todos los elementos de mi modelo. Entonces básicamente, si aquí tuviéramos en estructura, en estructura voy a dar doble clic. Aquí tenemos, por ejemplo, por ejemplo, este ciclo de refrigeración es un diagrama. Si no mal recuerdo es el Block Definition Diagram, el diagrama de definición de bloques. Si yo quiero que la estructura, al dar clic aquí, me lleve a ese diagrama, lo único que tengo que hacer es dar clic y arrastrarlo aquí y soltar el clic. Entonces me va a generar automáticamente un vínculo a ese diagrama. Es lo que yo hice, ¿sí? Para hacer más amigable la navegación en mi sistema. Bueno, en mi modelo. Entonces yo voy a ir a la parametrización
Y en este pilar nos enfocaremos en el cálculo en este caso, para este ejemplo, en el cálculo del efecto de refrigeración del sistema que estoy modelando. Entonces, para ello voy a hacer uso de otro bloque que es, de nuevo, el diagrama de definición de bloques, el Block Definition Diagram, BDD, a fin de dar una perspectiva general de lo que se pretende realizar. Entonces, como dije, aquí es el análisis del efecto refrigerante, ¿no? Entonces aquí tenemos el efecto de refrigeración, que es lo que voy a evaluar. Y aquí tengo el cálculo del efecto de refrigerante, que es una restricción. Ese simplemente es un bloque que yo arrastro. Se llama efecto de refrigeración. Y aquí hay una restricción. Esa restricción yo la puedo tomar de... Es constraint. ¿Dónde está constraint? Perdón, no lo he encontrado. Es constraint. Use case, no creo que esté en use case. No, eso no me suena de ahí. Déjenme ver. Common, creo que está en common. Constraint, no. Constraint block, perdón, aquí estaba. En block definition diagram, de hecho. Aquí hay un constraint block, un bloque de restricción. Y el bloque de restricción sirve para, como mencioné al principio, puede llevar un modelo matemático que describa alguna característica de mi sistema. En este caso es el efecto de refrigeración, que es, en este caso, la entalpía en el punto B menos... No, perdón, este es el calor latente en el punto B menos la entalpía en el punto A. Perdón, va de nuevo. El efecto de refrigeración en este caso es igual a la entalpía. Disculpen, me volví a equivocar. Es el efecto de refrigeración es igual al calor latente en el punto B, que nada más para que lo tengan claro, el punto B va a ser aquí, ¿okay? Y no, perdón, el punto B es aquí en el propio evaporador. En el punto B, el calor latente que existe en ese punto, menos la resta entre la entalpía en el punto A y la entalpía en el punto B. El punto A en mi sistema es la entrada a la válvula de expansión, y el punto B, como les dije, es en el propio evaporador, para este ejemplo. ¿Okay? Ustedes pueden tener sus propios modelos matemáticos que describan su sistema. Y yo aquí agregué un comentario. Ese comentario lo agregué de aquí donde dice common, lo arrastré y puse cálculo del efecto de refrigeración. Y bueno, eso es básicamente para la parametrización. Este ejemplo pues no es extenso, desde luego, pero puede ser su modelo puede ser tan complejo como ustedes lo hayan determinado en el proceso de diseño, ¿no? Al empezar a definir su plan. Y bueno, entonces básicamente eso sería todo por aquí, por parte de la parametrización de ese pilar. Y de hecho aquí yo podría simular mi sistema dando clic en Run, y me pediría, aquí se abriría una ventana de simulación y yo podría dar valores a estos parámetros para calcular el efecto de refrigeración. Incluso también Cameo Systems Modeler, para esta herramienta de modelado, es posible vincularlo con otras herramientas numéricas como son MATLAB o Maple o Matemática, creo que se llama otra herramienta numérica también. Es posible vincularla. Solamente damos clic aquí en Tools, Integrations, y aquí podemos integrarlo. Yo lo he tenido integrado con MATLAB, pero bueno, eso es un poco más especializado. Si quisieran que hiciera un tutorial sobre cómo trabajar con Cameo y MATLAB, pues háganmelo saber, por favor. Y bueno, eso es básicamente el pilar de la parametrización. Ok, entonces vamos al siguiente pilar, que es
el de comportamiento, el tercer pilar para este caso del lenguaje SysML. En el comportamiento básicamente yo lo he modelado en otro archivo porque, como les dije, excedí el número de elementos permitido. Entonces básicamente aquí lo que yo hice fue crear lo que se conoce como un diagrama de actividad. Ok, entonces SysML posee 9 tipos de diagramas. Hasta el momento nosotros hemos visto el diagrama de definición de bloque, el diagrama de bloque interno, el diagrama de paquetes. Ok, ahí van 3. Y ahorita estamos viendo el diagrama de actividad. También está el diagrama de máquina de estados, que es State Machine Diagram. También tenemos ¿cuáles otros tenemos? Parametric Diagram, el diagrama paramétrico. Y me faltan 2, que no estoy seguro cuáles son de momento, pero a ver, creo que aquí está. Diagrama caso uso, ahí van 8. Y el diagrama de requerimientos, ahí están los 9. Esos son los 9 que existen en el lenguaje SysML. Y bueno, entonces, regresando a este pilar, perdón por ese paréntesis, en el pilar del comportamiento, aquí vamos a emplear el diagrama de actividad con el fin de describir la secuencia de funciones que el sistema debe ejecutar. ¿Y qué es una función? Bueno, aquí en mi sistema una función es la etapa de compresión, la etapa de condensación, la regulación del flujo y la etapa de evaporación. Para mí esas son funciones, también conocidas como actividades en el lenguaje SysML. Básicamente aquí nos lo dice, esto es una acción. Yo simplemente puedo arrastrar una acción y me va a generar un bloque como este que está aquí. Aquí. Entonces yo ahí la puedo llamar como mi sistema determine, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente esas son las actividades. Y bueno, aquí lo que tenemos que hacer es que existe un flujo objetivo, y el flujo objetivo es básicamente como por nodos. Esto lo vamos a conocer como nodos. No, perdón, el nodo es aquí. Este es el nodo inicial y este es el nodo final. Aquí dice initial node y activity final, el nodo final. Entonces aquí tengo el inicio y el fin. Entonces el flujo de control. El flujo de control básicamente me dice qué es lo que ocurre entre cada etapa, entre cada actividad, entre cada función. Esto es actividad o función. Entonces entre esta y esta hay un flujo de control, ¿sí? Entre actividades. Si existieran aquí otros bloques donde vienen variables, por ejemplo, pues ahí sí que tendríamos que utilizar un flujo objetivo, porque es lo que está ocurriendo de verdad en el sistema. Eso solamente es para ejemplificar el orden de las actividades o funciones, ¿de acuerdo? Y entonces aquí yo hago uso de esto que se llama fork horizontal, que es básicamente para indicar que mi ciclo se puede repetir, porque este es un sistema cerrado en este caso, ¿de acuerdo? Y bueno, básicamente ese es mi diagrama de actividad. Ok, ahora vamos al pilar de los requerimientos. Recordar que en mi modelo tenemos en el pilar, como cuarto pilar, tenemos los requerimientos, pero también lo he modelado en otro archivo. ¿Por qué? Como dije, he superado el número de elementos posibles en la versión demo. Les dije que, bueno, no sé si recuerdo, ¿sí? Les comenté que existen herramientas para el modelado de uso libre y también con licencia. Cameo Systems pues es de licencia, entonces no es libre, como es el caso de Modelio, creo que se llama Modelio, que es de uso libre. Entonces aquí lo que yo hice fue utilizar una tabla de requerimientos. Esto no es un diagrama, pero es una tabla de requerimientos donde yo puse los nombres de mis requerimientos, que en este caso es la entalpía en A, como les mencioné, la entalpía en B y el efecto de refrigeración.
¿De acuerdo? Y aquí puse en el texto la descripción de cada uno de mis requerimientos. Entonces, aquí, en este pilar, lo que yo voy a hacer es hacer uso de un diagrama que es el diagrama de requerimientos, como les mencioné anteriormente, que es uno de los 9 diagramas que existen dentro del lenguaje XML. Y entonces, en este diagrama de requerimientos, como su propio nombre lo determina, vamos a encontrar los requerimientos establecidos, que en este caso son establecidos, yo los establecí desde la tabla. Aquí simplemente los estoy ilustrando en el diagrama. Y bueno, podemos ver una relación de tipo deriv-rec, que eso básicamente indica que debido a la condición de que el efecto de refrigeración debe ser mayor que 1, eso lo di en el constraint block, en el pilar de parametrización, ¿ok? Debido a que la condición de que el efecto de refrigeración debe ser mayor que 1, se deriva una condición, ¿sí? Mi modelo matemático me deriva esa condición, la cual indica que la entalpía en A, es mayor que la entalpía en B, porque recuerdan que yo había hecho un modelo matemático de que el calor latente en el punto B es menos la resta entre la entalpía en A y en B, debía de ser mayor o igual a 1. Eso son determinado por mi modelo matemático, por mi restricción, constraint block. De acuerdo, entonces expreso esas condiciones con una relación de tipo deriv-rec. Simplemente lo único que haría sería hacer clic aquí y dar clic aquí. Aquí como está ocurriendo, aquí no he rebasado el número de elementos. Ok. Yo creo que ya lo hice de nuevo. Ok, entonces ya lo he hecho. Y básicamente eso aplica para este y este. ¿De acuerdo? Voy a dar clic en... No sé qué hice. No sé qué hice, pero... ya. Me marcaba amarillo. Listo. Entonces básicamente eso es lo que yo estoy haciendo aquí. Un diagrama de requerimientos. ¿Sí? Si el modelo fuera muy extenso, pueden surgir otro tipo de requerimientos. Por ejemplo, que este requerimiento satisface una condición, entonces tiene que ser de tipo satisfy, que lo satisface, etcétera. Pero bueno, eso es un poco más de información. Si quieren que continúe con el lenguaje de XML, háganmelo saber. Sería para mí un gran privilegio poder ayudarles en esto, ya que como les comenté, yo pasé muchísimo tiempo para poder aprender todo esto que les he compartido el día de hoy. Y bueno, muchas gracias por ver esta clase. Entonces, en conclusión, ¿qué es lo que vimos el día de hoy? Básicamente vimos que la ingeniería de sistemas basada en modelos, o mejor conocida como MBSE, Model Based Systems Engineering, es básicamente, tiene 3 pilares, los cuales son un lenguaje para el modelado, un método para el modelado de igual manera, para el proceso de diseño, y una herramienta, que para este caso fue el lenguaje XML. El método, pues yo apliqué los 4 pilares fundamentales del lenguaje XML, y la herramienta que para el modelado, que fue Cameo Systems Modeler. ¿Ok? Entonces, la ingeniería de sistemas basada en modelos, recordar, nos ayuda al proceso de diseño, sobre todo, al análisis del sistema, a la implementación de todas las ideas que nosotros tenemos para el diseño, a integrar todos esos conceptos y a probarlos, ¿de acuerdo? También de aquí hay requerimientos. Y bueno, en cuanto a XML, recordar que es un lenguaje que se deriva de UML, que UML es utilizado por los ingenieros de software para modelar software, y que XML se deriva de ese lenguaje, pero como necesidad de la ingeniería de sistemas.
¿ok? Los ingenieros de sistemas se vieron en la necesidad de tener también un lenguaje. Básicamente muchas reglas de UML aplican para SysML, pero SysML tiene algunas extensiones que satisfacen las necesidades de la ingeniería de sistemas. Y recordar que todo el modelo está unificado, todos los entregables también están unificados. Si se realiza un cambio en el modelo, en un elemento del modelo, se va a ver ese cambio reflejado en todas las partes donde aparezca ese modelo. ¿De acuerdo? Y bueno, básicamente eso es lo que quería compartirles. No sé si ustedes estén también en misma situación que yo, me gustaría compartir aquí abajo. Me gustaría mucho hablar con personas que estén estudiando lo mismo que yo. Wow, esta disciplina es muy bonita. No sé, básicamente para todos los que practicamos la ingeniería de sistemas basada en modelos, pues es un lenguaje. Es decir, para comprender de lo que hablamos tenemos también que tener los fundamentos, ¿sí? Entonces, pues nada más. Ha sido un placer para mí y espero sus comentarios. Espero denle like, comenten, suscríbanse, recomiéndenlo a otros amigos, porque de verdad no hay casi nada de información en nuestro idioma acerca de todo esto. Si quieren, también les puedo recomendar libros, les puedo recomendar bibliografías. Yo he desarrollado en conjunto con mi doctor algunos documentos, pero esos son propiedad pues de mi universidad, entonces pero sí que puedo recomendarles los libros de los cuales yo obtuve toda esa información que les estoy compartiendo. Bueno, sin más por el momento, nos vemos hasta la próxima.